favor, toman sus Biblias a Mateo. Ustedes ya saben dónde estamos. Mateo 9, vamos a comenzar el día de hoy. Horace Bushnell es un teólogo que fue conocido, o muy conocido en el siglo XIX, como el pionero de la teología liberal. Una de las características de su liberalismo fue su rechazo, primero, a la doctrina clásica de la Trinidad. Además, él negó la sustitución o la expiación sustitutiva de Cristo, mejor, y tenía una visión de los milagros un poco ortodoxa, o no ortodoxa, sino rara, digámoslo así. Él decía que todos los milagros eran explicables dentro de los límites de la ciencia. Este hombre, a menudo, con sus palabras de pronto tontas, cuando se refería a Dios, pero de vez en cuando daba unas palabras que no iban ligadas a su personalidad. Él dijo estas palabras, dice: el perdón es la necesidad más profunda del hombre y el mayor logro de Dios. Y yo creo que esto es cierto, es verdad. Esas palabras son un buen resumen de los efectos del Evangelio de Cristo en la vida de las personas. Y esas son unas palabras que nos van a ayudar a entender el texto que tenemos enfrente hoy. Hoy vamos a ver un poco el perdón. Vamos a ver que el perdón es la necesidad más grande y más profunda que el hombre tiene, y es el mayor logro de Dios. Y he dividido un poco el sermón hoy. El primer punto es: y he aquí su fe. Un poco diferente la división, pero en este momento vamos a iniciar: y he aquí su fe, el primer punto. Nuestro texto en este momento nos lleva al otro lado del mar de Galilea. Si recuerdan, en Mateo 8:28 dice: cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos. Si recuerdan, le salieron a un encuentro unos endemoniados. Él toma una barca, pasa al otro lado, y en este momento toma la barca y se regresa. Eso es lo que está sucediendo. Él había ido a la región de los Gadarenos, donde Jesús exorcizó a 2 demonios. Si recuerdan, lo vimos la semana pasada. Jesús ahora está de vuelta a su ciudad, como dice el 9:1. Miren lo que noten ahí, dice: y subiendo Jesús a una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Esta no es la ciudad natal de Jesús, porque la ciudad natal de Jesús es Belén y queda lejos de allí. Además, tampoco es donde pasó su infancia, que es Nazaret. Esta es su ciudad adoptiva. Este fue el centro, la ciudad donde llegó, el centro del ministerio en Galilea, es Capernaum. Allá es donde llega, y esto lo sabemos también porque Marcos nos habla de ello. Él confirma este escenario y adiciona algunos detalles. Jesús en este momento está predicando la palabra a una multitud de pie en una sala, y vamos a darle lectura al texto. Mateo 9 dice: y subiendo Jesús a una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. ¿Quieren inclinar su rostro, por favor? Padre, venimos a ti para que nos hables por medio de tu palabra, para que ella sea verdad en nuestros corazones.
Sabemos que sin tu ayuda, sin la ayuda de tu Espíritu Santo, no podríamos ni siquiera entender un texto simple como es este. Pero sabemos, Señor, que las profundidades son reveladas por medio de ese Espíritu, tus profundidades, tu verdad. Y queremos que hoy, Señor, tomes el control de mi palabra, de mi mente, el control de la mente de todos mis hermanos, que podamos entender esta palabra de acuerdo como tú quieres y que sea y transforme nuestras vidas de una manera particular. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Estos hombres, 4 hombres, ahí no nos dice los 4 hombres, pero hay 4 hombres que no pueden entrar a la habitación a través de la puerta principal y llevan a su amigo paralítico al techo de la casa. Estos detalles los encontramos en Marcos. Las casas judías normalmente tienen como una terraza, digámoslo así. No es hoy en día común en nuestra ciudad ver casas de este tipo, porque aquí todo el mundo vive casi que en edificios. Muy pocos de las personas viven en casas, y en las casas los techos son así, pero no eran así en ese entonces. Tampoco era la casa así de mi abuelita. Mi abuelita vivía en una casa donde había no es una terraza en realidad, es como un techo y la gente sube al techo y puede caminar por el techo. Ese techo y luego está la casa, y así era en ese entonces en las casas de este tiempo. Entran estas personas de una manera no convencional porque levantan el techo y dejan caer a su amigo a través de esa abertura. Eso nos lo dice Marcos, y vamos a leer a Marcos para que entendamos un poco los detalles, porque Mateo no nos da estos detalles, él va al punto, pero yo sí quisiera que todos escucháramos un poquito más de los detalles que nos da Marcos, que está narrando la misma situación. En Marcos 2 dice estas palabras. Dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. ¿Recuerdan? Les dije de Capernaum. Él estaba en su ciudad y va a Capernaum. Aquí nos está narrando este hecho. Luego se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les ponía la palabra. Y él exponía la palabra, perdón. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. ¿Se acuerdan? Les dije que habían 4 que los llevaban. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí paramos. Este es el texto que encontramos paralelo de Marcos. Ahora regresemos a Mateo. Mateo no habla de ningún techo, no habla de techo, no adiciona ningún detalle. Para Mateo lo importante es el corazón del milagro. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí Mateo 9:2. Y aquí hay dos conceptos interesantes: fe y perdonar. Los dos son conceptos claves en este texto que tenemos enfrente de nosotros. Primero, Jesús toma nota y encomienda esa fe que ellos tienen. ¿Recuerdan lo que sucedió en el texto de Mateo 8? Y antes, de un leproso. ¿Recuerdan acerca del leproso? ¿Recuerdan acerca del centurión de ese mismo capítulo? Y los 5 hombres, el paralítico incluido. No, ellos no cuestionaban en sus corazones si Jesús podía hacerlo. Ellos no se estaban preguntando: ¿será que Jesús tiene el poder de hacerlo? No, solo si Él quería. Ellos tenían la fe, y si Él quería, pues que lo sanara. Por tanto, tomaron todos ellos un paso de fe sin importar nada, inclusive los que están bajando a este hombre por ese orificio. No les importó, ellos estaban bajando a la persona por una camilla. Jesús ve esta fe y le gustó lo que veía. Como veremos a lo largo de este evangelio, esa fe cómo se manifiesta de una forma, y esa fe se manifiesta no solamente de saber. El hecho de la fe no es simplemente saber, sino hacer.
Y eso es lo que Jesucristo en este momento está viendo en estos hombres. No les importa y ellos igual todavía tienen esa fe. Estos hombres confían de todo corazón en que Jesús es suficiente y por eso hacen lo que hicieron. Miren lo que dice en Mateo 8:8. En 8:8, ¿recuerdan 8:8? Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Perdón, el 8:8 es: pero el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Fe fue su disposición fiel. Ese es el tipo de fe que encontramos en los evangelios, que invita a esos poderes milagrosos del Señor. En segundo lugar, ya hablamos de la fe, y en segundo lugar vemos el perdón. En lugar de un milagro inmediato, al igual que lo encontramos en diferentes lugares, Él sana, pero además de sana, perdona. Él sanó inmediatamente, si recuerdan, al leproso, al siervo, a la mujer, calmó el mar, echó fuera a los demonios, y aquí de inmediato también perdona los pecados. Anímate, hijo mío, dice con cuidado, con un cuidado paternal, con amor, le habla a este hombre lisiado y le dice: tus pecados te son perdonados. Pero piensen en el lisiado, pónganse en los pies de ese hombre. Yo estaría decepcionado. Uno con una lisiado de toda la vida y me dice: tus pecados son perdonados. Imagínense el choque. Imagínense lo que la gente está pensando. Dice: este es un charlatán, mire lo que le está... no ha sanado en otros lugares y aquí viene y le dice: tus pecados te son perdonados. Hoy, inclusive, muchos líderes cristianos nos dicen que la iglesia debe ser una iglesia relevante, que necesitamos conocer dónde está la gente para ayudarle, que necesitamos descubrir las necesidades de las personas, si están en soledad, si tienen sentimientos de insuficiencia, que necesitamos usar esas necesidades al momento de presentar el Evangelio. Y eso tiene algo de sentido, pero no con el ministerio de Jesucristo. Jesucristo no está pendiente si está cubriendo esas necesidades. Él no estaba pendiente de las necesidades de ese hermano, de esa persona, del lisiado, del paralítico. No refleja esto la filosofía del ministerio de Jesús. Aquí el enfoque es muy diferente y vamos a verlo. Estoy seguro que este pobre paralítico tenía más de una necesidad evidente. No piensen lo siguiente: nosotros tenemos en nuestra familia, en la familia de mi esposa, una persona o sus padres hay que sacarlos con sillas de ruedas, y hoy en día no es fácil. Entonces no hay carros, no hay transporte para mover a las personas en silla de ruedas. Los códigos todavía, a pesar de que hay códigos para construcción con silla de ruedas, las rampas son súper empinadas y no es uno capaz a veces ni de subirlos por la rampa porque son muy de para arriba, y eso no es nada. En muchos lugares el estacionamiento para los lisiados está lejos y le toca a uno caminar más que las otras personas. Inclusive no es un país para discapacitados, pero estamos 2000 años después de Cristo. Piensen en las personas en esa época. Este hombre, en esa época no había códigos de construcción, no había centros de cuidado especial, no hubo terapia grupal, no había espacios reservados para paralíticos. Los paralíticos estaban indefensos, solitarios y heridos. Entonces este hombre tenía todas las necesidades. ¿Y qué le dice Jesucristo? Tus pecados te son perdonados. Él le podía, alguna otra cosa le hubiera podido haber hecho. Era un hombre desesperado, muy probablemente. Y así, a esos hombres es a los que viene Jesucristo. Podemos contar con la simpatía de Cristo por este hombre. El hombre estaba pegado a la camilla, apenas era capaz de levantar su cabeza, anhelando una cura. Pero ¿qué tenemos? A nuestro Señor tiene la audacia y aparente crueldad de decir:
simplemente tus pecados te son perdonados. Él podría, ¿por qué no le dice primero lo que le dice en el 6? Miren lo que dice en Mateo 9:6. Dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso hubiera sido más lógico, ¿no les parece? Levanta tu camilla y vete y tus pecados te son perdonados. Pero parecía que la gente no veía cuál era la necesidad más obvia. Y yo creo que eso pasa a nosotros también. Jesús no le dice primero levántate, recoge tu camilla y anda. Más bien primero le dice: anímate, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Eso es más grande. De hecho, es una declaración escandalosa, pero una que es calculadamente escandalosa, por la cual Él mismo ha sido conocido, el mismo Jesucristo. Es posible que lo que le dice al paralítico refleje un conocimiento, y es lo más normal, que Él conozca el corazón del paralítico, conozca los particulares de este hombre, conozca inclusive por qué ese hombre estaba en parálisis. No es raro que las Escrituras hablen de enfermedades, inclusive de desgracias como resultado del pecado. Por ejemplo, puede ser sí un accidente, pero puede ser una enfermedad venérea. Sífilis produce parálisis. No se sabe. Sin embargo, también es posible, yo creo que este es el caso, que Jesús se dirige a este hombre de una manera, porque este hombre, como cualquier otro ser humano, naturalmente pecador, necesitaba que sus pecados fueran perdonados. Eso es lo que Él, como usted y yo, necesitamos más que nada. No necesitamos la salud, necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Hace un par de semanas, uno de nuestros hijos sufrió un accidente. Él se fue a tirar por la montaña, le gusta en el invierno irse a tirar por la montaña con una tabla. Se tiran y se mueven y siempre se cae, pero nunca se parte los huesos. Pero esta vez se partió uno de una mano y llegó allá a donde el doctor, y el doctor le curó el dedo de su mano. Pero ¿qué hubiera pasado? Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si él hubiera llegado al hospital y el médico se hubiera dedicado a curarle? Porque fue este dedo, pues es grave, pero es un dedo, ¿verdad? Pero ¿qué tal que hubiera llegado al hospital con ese dedo y con la cabeza con un derrame, una contusión fuerte en la cabeza, y el médico diga: no, primero vamos a arreglar el dedo? No, eso sería ilógico, eso no sería compasivo, ¿no les parece? Pero ¿qué hizo Jesucristo? Él fue al pecado, que es lo más grande, no al dedo. Jesús detiene la hemorragia espiritual del alma causada por el pecado, que eso es lo más grave. Lo hace porque sabe que curar el cuerpo de este hombre habría sido una solución inmediata, pero no permanente. Para restaurar su salud tal vez lo salvaría de décadas de sufrimiento, pero la restauración de su alma lo salvaría de una eternidad en el sufrimiento. Así que el versículo 2 es la declaración autorizada de Jesús sobre el perdón de los pecados, porque no importa nada más que ese perdón. Así Él quisiera escuchar otra cosa. Piensen en el paralítico. Así Él quisiera que le sanara el cuerpo, era mejor que le sanara su alma. Piensen en las personas que estaban allí. Piensen en los que estaban escuchando, los escribas. Ellos dirían: ¿por qué este hombre no le salva, no le sana pudiendo hacerlo? Jesucristo no se fue ni pensó en las necesidades más sentidas físicas, que pueden ser grandes, pero lo más grande era su necesidad de perdón. Ese es nuestro primer punto. El otro es: y he aquí su duda. Y he aquí su duda. Miren los versículos ahí que tenemos más adelante. Versículo 3 dice: y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema.
Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El perdón es la necesidad más profunda del hombre y el mayor logro de Dios. Es por eso que Jesús dice: anímate, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Sin embargo, la historia, como lo acabo de leer, no se detiene allí. La declaración que encontramos en ese versículo 2 da un giro inesperado en esos versículos 3 y 4 que acabamos de leer. La acción se desplaza abruptamente de las necesidades del paralítico a los pensamientos de estos hombres, de estas personalidades religiosas. Se desplaza, podemos decir, de lo físico, ese sufrimiento del paralítico, a los que están paralíticos pero espirituales, los escribas, algunos que decían inclusive: este blasfema. Bueno, ahora, antes de que seamos excesivamente acusadores, porque nos gusta decir: bueno, judíos, escribas, y les vamos a dar durísimo, quiero que se pongan en los zapatos de ellos, que piensen un poquito como ellos pensarían. Y a menudo nos vamos en contra de todos los líderes religiosos simplemente porque no entendemos su perspectiva. Aquí vamos a entender un poco de esa teología judía, y esa teología judía, para ellos el pecado podría sí ser perdonado trayendo una ofrenda a Dios. Eso era la manera: ir al templo y llevar una ofrenda. Sin embargo, ¿qué encontramos aquí? No hay ofrenda por el pecado, ni sacerdote, ni templo. Por lo tanto, no es de extrañar que estos judíos, estos hombres educados en la ley, cuestionen lo que está sucediendo. ¿Por qué este hombre habla así? ¿No les parece? ¿Por qué él está diciendo estas cosas? Pensarían los escribas. ¿Está qué? Blasfemando. Es lo más lógico. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2, 6 y 7. Si solo Dios puede perdonar los pecados, ¿quién más? O sea, cuando ellos entendían y habían escuchado la Biblia hebrea, ¿cuál era su respuesta frente a eso? ¿Qué es este hombre Jesús? ¿Quién diablo se cree que es él? ¿Cree él que es Dios? Juan 10:33. Los escribas judíos no eran unos policías de película que están haciendo como, no eran actores, no eran los tres chiflados, ninguno conoce los tres chiflados, desde los años, no eran tontos. Los escribas estaban pensando con razón acerca de nuestro Señor Jesús, porque si solo Dios puede perdonar pecados, Jesús está afirmando con estas palabras que Él es Dios. O es culpable de blasfemia, o es Dios o es culpable de blasfemia. Y este hombre, si lo ven, es de carne y hueso, sangre real. Entonces su conclusión es la más probable: que el hombre estaba blasfemando, o Jesucristo estaba blasfemando. En su opinión, Jesús es culpable porque afirma estar en la misma o en el mismo lugar de Dios y ejercer el poder de Dios para perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados, es el único. Y Jesús afirmó perdonar esos pecados. Él es un solo hombre y solamente Él. Por lo tanto, o es culpable de blasfemia. Y quiero que veamos un poco Levítico. Dejen su marca ahí en Mateo, pero vamos a Levítico 24. Levítico 24, allí encontramos la ley acerca de esto. Dice el versículo 10, 24:10, y dice: el hijo de una mujer israelita cuyo padre era egipcio salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Y el hijo de la israelita blasfemó en nombre y maldijo entonces, y lo llevaron a Moisés. El hombre de su madre era Solemit, hija de Ibrí, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: saca fuera del campamento al que maldijo,
y todos los que oyeron pongan las manos sobre su cabeza y que toda la congregación lo apedree. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedrará. Tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. ¿Sí ven lo que había que hacer? La idea era que él tenía que morir. Era una ofensa capital decir lo que estaba diciendo Jesucristo. Por lo tanto, Jesús debe morir. Ese es su argumento, esa es la lógica. Porque esto es precisamente lo que despliega o que se despliega en esta narrativa que tenemos. Meses después, cuando Jesús está en pie del concilio, miren lo que encontramos en Mateo 26. Mateo 26, 56-57. Jesús está de pie en frente del concilio, compuesto este concilio por el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, y miren las palabras. Dice: y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. El sumo sacerdote declara concerniente de Jesús que ahora habéis escuchado la blasfemia. ¿Cuál es su juicio? Él merece la muerte. Miren el 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Estoy seguro, ¿sí?, si ustedes han visto una película de robos, por ejemplo, esos robos de bancos. A mí me gustan las películas de robos de bancos. Y el ladrón queda por dentro del banco con unos rehenes, y el capitán de la policía o de los de Gaula o lo que sea está afuera, y le dice que hay unas personas allá apuntándole, que lo van a matar si no se rinden. Estas personas están entrenadas para golpear un objetivo con precisión. Estos tiradores están a la espera de que dé el mandamiento, que diga: ok, disparemos, y ya disparan. Del mismo modo los escribas, ellos eran francotiradores de la Biblia, si se quiere ver de esa forma. A medida que esta historia se va desarrollando, ellos toman el tiro, le están apuntando y matan trágicamente al hombre inocente, que jamás haya vivido. Eso fue lo que hicieron ellos. El juicio era bueno, pero no lo suficientemente bueno. Aquí Jesús les advierte que no sean tan rápidos con el gatillo y los reprende por esa leve inexactitud de su puntería. Ellos tenían una ley que podían seguir y que sabían que deberían seguir, pero no estaban correctos. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados que son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Dudo que Jesús tuviera una educación formal en filosofía, pero ciertamente con esto está demostrando el dominio del arte de la discusión. Es algo que hay que aprender. Los filósofos lo llaman el argumento fortiori. Yo he tenido que aprenderlo para escribir un poco lo que escribo. Y quiere decir esto, que lo más difícil puede lograrse si la afirmación de lo que es más fácil lo pongo en estas palabras: si es lo más difícil puede lograrse, entonces esto garantiza la validez de la afirmación de algo que es más difícil, de menos difícil, digámoslo así. No sé si los enredé a todos, pero la lógica es que si yo logro lo más difícil, lo más fácil se da.
Esa es la idea, y eso es lo que está haciendo Jesucristo acá. ¿Qué es más fácil? Decir tus pecados son perdonados o decir levántate y camina. Bueno, es seguro más fácil decir que los pecados del hombre son perdonados, es lo más fácil. Decirlo es muy fácil, cualquiera puede decirlo. Ahora que se perdone es otra historia. Para los cuales, para decir esto, no hay una verificación empírica, no hay experiencia, simplemente se puede decir. Pero el decir que el paralítico se levante y camine, para la cual sí hay una verificación empírica inmediata, puesto, por lo tanto, no habría una manera de probar la realidad del perdón, pero sí hay una manera de probar la realidad de la curación. Jesús demostró que tenía el poder de perdonar al momento que curó a este hombre paralítico, porque él lo pudo hacer, demostrando que tenía el poder divino. En palabra, como lo vimos, en obra, inclusive con el paralítico lo manda a levantarse, le dice recoja su cama y vuélvase a su casa. ¿Y qué pasó? Miren el versículo, dice, pues se levantó y se fue a su casa, lo pudo hacer. Piensen en este milagro por un momento. Esta multitud de personas que se reúnen en esta casa, ¿cuántas de estas personas sanó Jesús? Estaban llenos, estaban a reventar. No sabemos, Mateo solamente habla de uno. ¿Por qué solamente uno? Piensen en eso. ¿Por qué no todos? Porque habrían muchos otros que estuvieran enfermos. Solamente uno. El punto acá es que uno es suficiente para demostrar lo que él quería. Y es ahí donde dice, el Hijo del Hombre, en versículo 6 de Mateo, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. A eso quiere llegar. Tengan cuidado, mis hermanos y hermanas, tengan cuidado cuando lean las historias milagrosas de Jesús para no perder el punto. Este pasaje, justo cuando pensamos que ya lo tenemos, que hemos dado en el clavo, Jesús dice, mire con cuidado de nuevo. Podemos apuntar a este pasaje y decir que es principalmente acerca de cómo Jesús puede sanar. Y sí, Jesús sana. Podemos decir, hablar de la fe del hombre, podemos hablar de la parálisis. De hecho, si hacen una búsqueda en internet, hay muchas interpretaciones de lo que esto significa. Es un pasaje común, que entonces la dice, usted se debe mover con fe, y esas son las aplicaciones que la gente saca, que debe perseverar, porque es un hombre que lleva mucho tiempo en pecado y debe perseverar, y así debemos nosotros perseverar. Que Jesús puede sanar, es otra conclusión, Jesús puede sanar, y es cierto que sana no solamente sana físicamente, sino que nos puede quitar inclusive los pecados. Pero yo creo que el punto acá no es ese, no se trata de eso. Yo creo que aquí el punto es que Jesús tiene la autoridad y la capacidad para perdonar pecados, y aquí lo que quiere demostrarnos con esto es que además de tener la autoridad, tiene la capacidad el único que la tiene, y es Jesús, que es el Rey. Aquí nos está demostrando que Él es el Rey. De eso es lo que trata este pasaje. Si uno pierde ese punto, pues perdió todo el texto, lo perdió. El punto acá es la demostración de que Jesucristo es Rey. Jesús es el Hijo del Hombre, es decir, es el Rey profetizado en Daniel, que ha entrado a este mundo con toda la autoridad, con la autoridad divina. Él es el Hijo del Hombre y tiene autoridad sobre esta tierra. Lo que significa es que ya no hay más necesidad de templo en la tierra. Significa que el sistema de sacrificio se acabó. Significa que el sacerdocio en la tierra se acabó. Esos sacerdocios se quedaron en el templo. El Hijo ahora tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y puede perdonar sus pecados. Puede limpiar todo mi pecado, todo. Ya no hay necesidad de templo, ya no hay necesidad de sacerdotes, ya no hay necesidad de sangre de toros y cabras. No hay necesidad sino de la sangre de Jesucristo.
El perdón de pecado es nuestra más profunda necesidad y por medio de Cristo es el mayor logro de Dios. Ay, y he aquí siguiendo la muchedumbre, tercer punto. Hace algunos años solía trabajar muy temprano en la mañana. Tenía un trabajo más bien mecánico y pasaba varias horas antes de las 6 de la mañana, antes de que fueran las 6 trabajando. Y ponía en el teléfono, en esa época MP3, digamos, ya está en MP3, ya no, ni existen, todo el mundo usa su teléfono para redimir un poco el tiempo, porque los días son malos. Entonces el trabajo era un poco mecánico y uno se sorprende la cantidad de cosas que puede escuchar y sermones, eran 4 o 5 horas de trabajo, pues 4 o 5 sermones. Entonces alcanzo a escuchar, la Biblia la escuché varias veces, pero dentro de los sermones, muchas ilustraciones de personas sin fe me encontré y escuché acerca de un hombre, Wells, un hombre que es invisible, que a lo largo de su obra o lo que él escribía en ese momento, describe la historia de un científico que descubrió una manera de hacer desaparecer a las personas. Entonces él encuentra esa manera de desaparecer a las personas. Un hombre no le cree, ¿cómo le va a creer? Pero cuando ve la persona que ha aparecido, entonces ahí mismo, otra vez, cuando escucha su voz, en ese momento cree. De manera similar, la curación de Jesús a este paralítico demuestra un milagro invisible con la realidad de este hombre, de la sanación de este hombre. Cambió Jesucristo con esto la fe cambió este hombre, el hombre que les estoy contando, cambió la fe cuando experimentó esas pruebas que son indisputables de que él podía desaparecer a las personas. Igual sucede acá. Jesús quería que supieran y experimentaran de primera mano tanto el derecho como la autoridad para el cual él perdona los pecados, así como el perdón de los pecados mismos. Pero parece como de costumbre que la multitud y los escribas no entendieron esto, perdieron el punto. Sin embargo, esto no es tan obvio desde el propio texto. Miren lo que dice el versículo 8. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. A primera vista, parece ser una conclusión positiva. Todo el mundo dio gloria, ¿no les parece? Cuando las multitudes vieron el milagro, tenían miedo, dice la Biblia de las Américas, o llenos de asombro, dice la Biblia, la Reina Valera. Se maravillaron en ese sentido y glorificaron a Dios. Y uno diría, esto suena bastante positivo, hasta que nos damos cuenta de que esta glorificación es algo superficial. Que glorificaban a Dios no significa que reconocieran la verdadera identidad de Jesús, o reconocieran que el milagro físico de Jesús verificó su milagro moral. Recuerden que se trataba de una pequeña comunidad religiosa, y como tal nadie dudó que este paralítico tomó su lecho y desfiló de su casa. Eso todo el mundo lo vio, la gente lo reconoció, sabían que era un milagro y asombroso también que acababa de suceder, por supuesto. Con razón, naturalmente, respondieron con temor y asombro, diciendo: oh, Dios, es realmente impresionante esto que acabamos de ver. En nuestras vidas nunca habíamos visto algo parecido. Sin embargo, hay unas declaraciones similares al final de otras historias milagrosas que aparentemente son positivas, pero en realidad no lo son. Lo que está buscando aquí Jesucristo con esto es su fe, y en esta respuesta no la encontramos. Él está esperando que tuvieran fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, aquel que ahora
que van a recibir el perdón de pecados por parte de Él, pero no fue así. Todos los demás, dice ahí, o todos, las multitudes, lo estaban haciendo de esa manera y todos siguieron, y no siempre cuando las multitudes lo hacen bien o lo dicen es que está correcto. Yo llegaba a mi casa y le decía a mi padre alguna cosa que yo quisiera hacer, dice, pero es que todo el mundo lo está haciendo, y eso no era suficiente. No porque todo el mundo lo está haciendo es verdad, o es que se debe hacer. No porque la multitud lo diga es que tienen la razón. En la Biblia encontramos muchas veces multitudes que no saben lo que están diciendo o lo que están haciendo. El Evangelio de Mateo, de hecho, en particular, nos habla de esa certeza, de esas multitudes que siguen en varias ocasiones. Esa palabra multitudes, oglos, en el griego, suena chistoso, ¿no? Oglos. Bueno, parece que le sonaba chistoso también a Mateo porque lo usó 50 veces en el libro, en su Evangelio. Para Mateo esa palabra era mucho más que una palabra interesante o de un sonido interesante. Para él hay toda una teología detrás de ese sustantivo de una sola sílaba. El comienzo del ministerio de Jesús rara vez está sin una gran multitud que lo rodea, pero eso no quiere decir que lo sigan. La multitud forma esa audiencia para su enseñanza, y las multitudes a menudo son objeto de su milagrosa compasión, porque él fue compasivo con estas multitudes. Sin embargo, es esta misma muchedumbre que después lo describe o lo lleva inclusive a la cruz. Se sorprenden de las multitudes, pueden dar un culto, las personas así pueden hacerlo, pueden dar un culto a Dios con sus labios, pero la multitud nunca se dirige a Jesús para el perdón de sus pecados, y aquí no lo vemos en este texto. Y uno diría, pero ¿no está siendo usted como muy duro? ¿No está estirando un poco ese versículo más allá de lo que podía decirse? Pero se los quiero comprobar. Miren lo que dice el capítulo 11. Capítulo 11. Esa misma multitud, 23. Y tú, Capernaum, escuchen, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esto es Capernaum, es donde está Cristo, es donde acaba de hacer esto, donde las multitudes parecen que están glorificando a Dios, pero no lo están haciendo. Esta muchedumbre en Capernaum vio a Jesús en la carne, más que cualquier otra persona durante la historia. Inclusive esa ciudad era considerada como su propia ciudad, acabamos de leerlo en el 9:1. Esta multitud escuchó sus sermones en vivo y en persona. Esta multitud presenció con sus propios ojos los milagros. Sí, estaban asombrados, claro. Estaban llenos de asombro, pero nunca fueron llenos de fe. La multitud nunca fue convertida. La muchedumbre nunca vino a Jesús para el perdón de los pecados. Es decir, que el asombro no es suficiente. Yo puedo asombrar o recibir el asombro. Y adicionalmente a esto, no siga la multitud equivocada. Al menos no sigan a esta multitud. Si quiere seguir una multitud, siga la que encontramos en Pentecostés, que esa multitud fue compungida de corazón. Esa es la multitud que hay que seguir. Ellos sí, en realidad, en Pentecostés, en Hechos 2, nos narra que después de esa predicación, de la predicación de Pedro, todo el mundo dijo: soy pecador, perdóname. Hechos 2:36. Esta multitud le dijo a Pedro y al resto de los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos?
¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron justamente eso. Y se añadieron ese día 3.000 almas. Hechos 2:41. ¿A qué multitud se quiere unir? Pero si se quiere a una multitud, no vayan a unirse a la de Capernaum. Únase a la de Jerusalén. Arrepiéntase y crea y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Mis hermanos, si tiene lepra o alguna otra enfermedad de la piel terrible, yo no puedo prometer que Jesús sanará su lepra o que Jesús sanará su enfermedad. Si tiene un hijo o alguien a quien ama que está muriendo, no podemos prometer que Jesús le va a curar. Si tiene fiebre, no puedo prometerle que Jesús lo va a enfriar. Si tiene una enfermedad grave, yo no puedo prometerle que Jesús le sanará. Pero si usted es un pecador que sabe que está indefenso, como un hombre lisiado que ha bajado a través de ese techo, en esa estera, puedo prometerle que si usted tiene fe en Jesús, en su muerte y en su resurrección, tus pecados van a ser perdonados. No es que Jesús no pueda lidiar con cualquier problema físico que usted tenga o yo tengamos. Ciertamente Él tiene el poder de si lo quiere hacer, lo hace, y aquí nos lo muestra claramente en estos capítulos 8 y 9. No es que Jesús no lo pueda tratar, más bien es que su prioridad es lidiar con lo que en realidad aflige al interior, para que vean, en realidad el perdón es nuestra necesidad más profunda. Este mundo necesita más perdón de lo que nosotros necesitamos: cura para el cáncer, y tal perdón es lo que Dios nos ofrece en el Evangelio, que es verdaderamente el logro más alto, el perdón de los pecados a través de la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Santo Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos, y hoy queremos venir a ti a reconocer que somos hombres, mujeres pecadores y que necesitamos de tu perdón. Si hay en medio de nosotros, Señor, alguien que no ha creído, alguien que no ha puesto la fe en ti, Señor, hoy te pedimos que sea su día de salvación. No permitas que pase ni un minuto más, ni un segundo más, sin reconocer su pecado, para que tú le salves, le des vida eterna y le cures lo que es más grande y más difícil de curar, que es el pecado. En el nombre de Cristo oramos. Amén.